Bienvenidos a Cara a Cara, amigos. Evidentemente pues estamos inmersos en un nuevo proceso de vacancia presidencial con la presentación de esta segunda moción y la aprobación pues de estos, muchos dirían, cambios en las reglas de juego por parte del Congreso, que sin duda va a traer cola. Pero cola también traería pues una vacancia presidencial a la economía, ¿o no? Vamos a ver en este informe cuál podría ser el impacto. En el Congreso se presentó la moción del segundo pedido de vacancia contra el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Se ha preguntado cuál es el impacto que esto generaría al país. En este informe se lo explicamos. La crisis política está poniendo una suerte de una nube sobre lo que se pueda o no se puede hacer en los siguientes meses. Hay unas expectativas negativas en el crecimiento de la economía o en el fomento de la inversión. Desestabilidad económica en el país es lo que se habla tras conocerse que hay otro pedido de vacancia. Instituciones como la Asociación de Bancos del Perú y la Cámara de Comercio de Lima aseguran que el crecimiento económico se verá afectado. Para este año se tenía proyectado un crecimiento del 3.5%, un punto porcentual más que el año pasado. Pero con este panorama político se estima que podría ser por debajo del 3%. Un mayor crecimiento para nosotros implica más oportunidades de empleo. Crecer a más de 3% se ha visto en estadísticas que aumenta el empleo. Y un crecimiento bajo, mediocre, de 3 o de 2% haría de que el desempleo aumente. Sobre todo lo que preocupa es las nuevas generaciones. Especialistas señalan que la situación actual en el Perú genera incertidumbre para los empresarios y las inversiones se pueden ver afectadas. Esto se conoce en economía como la profecía autocumplida. Todo el mundo piensa que todo va a ir mal, los empresarios no invierten porque creen que sus inversiones no van a servir, los consumidores no compran porque quieren cuidarse, la economía no se empieza a mover porque nadie cree que la cosa va a ir bien. Efectivamente, entonces la cosa va mal. Si los empresarios no invierten, no se genera empleo, si no se genera empleo no hay ingresos, si no hay ingresos no hay impuestos, y etcétera. Y eso es lo que está ocurriendo. Afecta más por el lado del inversionista privado, ¿no? Que viene aquí y dice, si este país todavía tiene tanta incertidumbre, todavía retiro mis opciones de inversión, o de construcción, o de proyectos. Mejor todavía no, espero que termine y quizás regrese. Agregaron que toda la atención está concentrada en la vacancia y se está descuidando temas de interés. Si no tenemos un entendimiento mínimo entre ministerios, con el Congreso, con las demás instancias del Estado, ¿cómo vamos a hacer para pasar las reformas que de verdad le importan a la gente de a pie? ¿No? ¿Cómo vamos a pensar de verdad en las reformas laborales para que la gente tenga mejores condiciones de trabajo, de salud, para que la gente se pueda entender, de educación? Hoy día eso ha pasado a un segundo plano. Si esta situación continúa, de acuerdo a expertos, el desarrollo del país se detendrá. Así están las cosas, y para comentar lo que sería el impacto económico de una probable vacancia presidencial, porque claro, o sea, es muy fácil, ¿no?, pontificar desde el Parlamento. Ayer Gilbert Violeta se refería a, en realidad, una pugna entre cúpulas parlamentarias, pero ¿cuál es el efecto? ¿Cuál es el efecto para el país? ¿Qué le toca a la clase política en una situación como esta? Le damos la bienvenida a Mario Mongilardi, de la Cámara de Comercio de Lima. ¿Cómo está? Gracias, Mario, por estar con nosotros. ¿Qué le parece la situación? En principio, lo que acabamos de ver en términos de pronósticos y demás, pues hay quienes dicen, por ejemplo el congresista Villanueva, que insiste en que la mejor forma de salir de la inercia económica en la que estaríamos entrando es precisamente un relevo presidencial. ¿Qué opina? Buenas noches, Enrique. La verdad que lamentamos este tipo de situaciones que demuestran una profunda irresponsabilidad de nuestros legisladores. La próxima semana, el presidente Kuczynski se tiene que presentar ante la Comisión Lavallato. ¿Qué les espera? ¿Qué necesidad había de no esperar esta presentación y con argumentos poder presentar, si es que fuera el caso, una solicitud de vacancia? Discutir con la cancha clara, digamos, ¿no? Bueno, esto es, el señor ha respondido esto y bueno, esta es la situación, ¿no? Entremos a un proceso de vacancia o no. La impresión que dan es que es una decisión política. Entendemos que el Congreso
tiene pues una función política, pero no es la única función que tiene. Entonces, por consigna política no se puede poner al país en una situación de evidente perjuicio para todos, ¿no? Entonces, nosotros creemos que hay una falta de responsabilidad en la forma como están manejando este tema. Ayer conversaba con una autoridad económica que está muy en el ajo, que no puedo revelar quién es, pero expresaba una gran preocupación por lo que era el tema ya de los créditos, tal como estaban, el tema del sector construcción, ¿no? Que ya, bueno, ahorita se acaba de aprobar pues este reemplazo del 003, pero las perspectivas con los sectores económicos eran sumamente preocupantes. ¿Cuáles son los más vulnerables ante el vaivén político? Porque finalmente uno dice, los proyectos mineros seguirán adelante, o incluso también podrían verse afectados. Mira, en realidad todos los sectores van a sufrir si es que tenemos este ruido político que afecta a la economía. Y yo empezaría diciéndote lo siguiente, lo que mueve una economía es la inversión. Y la inversión se espanta cuando hay incertidumbre, que es precisamente lo que tenemos hoy y lo que hemos venido teniendo en los últimos meses. Y esto es responsabilidad de la clase política. Y yo te diría, si no hay inversión, no se crean nuevas empresas, no crecen las existentes, consecuentemente hay menos empleo. Cuando hay menos empleo, el consumo se ve afectado. Entonces, todas esas actividades económicas relacionadas con el consumo son las que se van a ver afectadas primero. Después tenemos otro tipo de actividades que también se van a ver afectadas en la medida que la inversión comienza a caer. Al caer la inversión ya no hay un movimiento económico. O sea, ya si tú quieres hacer una inversión, por ejemplo, en compra de maquinaria, no la vas a hacer. ¿Vas a aguantar? Por supuesto. En este momento tenemos una economía casi parada. Y eso nuestros congresistas no toman en consideración. O sea, el inversionista es una persona racional. Así se hacen las inversiones. Plata que iba a llegar al Perú, porque cuando hablamos de inversión que viene también de fuera, que también es un componente muy importante, puede verse disuadida y buscar otro tipo de destinos, porque claro, de hecho, con lo que estaba pasando con Estados Unidos se temía, además que el fortalecimiento de los gringos también golpeara a los países emergentes como destinos. ¿Esto podría complicarnos más? Sí, claro. Mira, el 80% de la inversión en el Perú es inversión privada. Y de ese 80%, también el 80% es inversión de peruanos. ¿Ya? Entonces, el peruano que vive acá sabe perfectamente lo que está sucediendo y la reacción que ha habido es retrasar las inversiones hasta que veamos mayor claridad. Uno piensa en España, ¿no? Con la crisis, como las propias inversiones españolas, que claro, pueden ser empresas transnacionales en muchos casos, pero los inversionistas españoles salen también, naturalmente. ¿no? O sea, podría verse que la inversión peruana incluso salga, la gran inversión peruana. Bueno, ya hay empresas que están saliendo de Perú para instalarse en otros países donde les ofrecen mejores condiciones, incluyendo pues una estabilidad política que trae una estabilidad económica, que es lo que quisiéramos. Y la inversión extranjera sigue la inversión nacional, o sea, un inversionista evidentemente extranjero... es un termómetro, dice, si los peruanos le están aguantando, yo no voy a meterme ahí ni a hablar. Pues, ¿no? Claro, es un racionamiento pues básico, ¿no? Empleo. Los indicadores de empleo ya comienzan a complicarse. Lo que se está viendo es que se está perdiendo empleo formal, además. Sí. ¿Cómo puede acentuarse esta curva en el caso de una vacancia presidencial? Sí, mira, el empleo formal en gran medida los crean las grandes empresas y las medianas empresas. Las pequeñas cada vez son menos porque los estamos empujando a la informalidad al incrementar una serie de situaciones, como por ejemplo que le incrementemos la remuneración mínima o que le sumemos mayores trámites. Entonces esa empresa que es la que realmente, la pequeña y la microempresa, es la que brinda el
el empleo en el Perú, a esa la estamos empujando a la informalidad. Entonces, el resultado que hemos tenido el año pasado, por ejemplo, es de que la informalidad laboral ha crecido de 72 a 73%. 73% de los peruanos, o sea, estamos hablando prácticamente que 3 de cada 4 peruanos es empleado por el sector informal. Y esos trabajadores no tienen ningún tipo de beneficio social. No hay garantía, no hay vacaciones, no hay CTS, no hay AFP, no hay ningún tipo de estabilidad laboral incluso. Efectivamente, ni siquiera tienen acceso a una remuneración mínima. Consecuentemente, lo que nosotros tenemos que hacer es poder rescatar aquellas empresas que sí están brindando empleo formal. El año pasado el empleo formal ha caído. Sin embargo, el que creció fue el empleo informal. Entonces, nos estamos informalizando. Aún más. Aún más. Sectores, construcción. Está en un momento que había, digamos, mucha expectativa con el reemplazo del 003, como le explicaba el comentario que tuve, ¿no?, ayer con esta persona. El tema del crédito se ha paralizado a las empresas, pues, del llamado Club de la Construcción, y me imagino que a otras más, ¿no? O sea, que tengan que ver con el tema. ¿Qué podemos esperar con este reemplazo del 003? ¿Se puede dinamizar esto rápidamente sin tomar en cuenta por el momento el escenario de la vacancia? Mira, la ley aprobada por el Congreso realmente es una ley bien intencionada. Yo creo que está bien trabajada y tenemos que apoyar, porque lo que pretende esta ley es que esas empresas que están cuestionadas, esas empresas corruptas, les estás dando un mecanismo mediante el cual estás asegurando que te paguen la reparación civil. Estás asegurando que sigan trabajando para que puedan dar empleo. Hay 50.000 personas empleadas por esas empresas, las empresas de la construcción. Tenemos 30.000 millones de soles en proyectos que hoy están parados por el 003. De modo que tenemos que apoyar este tipo de iniciativa del Congreso para que podamos tener a un sector que saque la cara y apoye el crecimiento. Pero lo que hacen con una mano lo están borrando entonces con el codo, con la presentación de esta moción de vacancia. ¿Qué respondería a quienes dicen, a los congresistas que dicen, no, más bien esto va a ayudar a la economía, esto va a estabilizar el hecho que entre eventualmente el vicepresidente Martín Vizcarra, lo cual tiene un gran signo de interrogación puesto encima, porque no hay una opinión, ¿no?, sobre él conocida? Y Mecha Arauz, yo creo que ha dejado en claro que va a renunciar. Es decir, si renuncian los dos vicepresidentes, la línea constitucional le tocaría, pues, al presidente del Congreso, Luis Galarreta, o quien presida el Parlamento al momento de una vacancia. ¿Eso cómo genera inestabilidad? Bueno, yo te diría que, a ver... O sea, ¿qué pasa si mañana Vizcarra dice, no, yo sí asumiría el mando en ese caso? ¿Significaría algún nivel de tranquilidad? Te contesto en un minuto. Mira, ¿qué le diría yo a estos congresistas que se manifiestan de esa manera? Que, ¿sabes qué? Que se dediquen a la política, porque la verdad que si se dedicaran a la economía serían un desastre, porque lo que están hablando no tiene ningún sustento. Ahora, esta inestabilidad que tenemos por la presentación de la solicitud de vacancia, supongamos, nosotros no lo queremos, supongamos que procede. Tenemos al vicepresidente. Eso es una sucesión constitucional y tendríamos que apoyar al vicepresidente para que salga adelante. El peor escenario que podríamos tener es que los dos vicepresidentes renuncien, con lo cual tendríamos un periodo de por lo menos 6 meses hasta que se convoquen a elecciones y probablemente unos 2 o 3 meses más hasta que asuma el... Ahí sí se paran todas las decisiones. Estamos hablando ya del próximo año. ¿Tú sabes lo que va a significar tener un año parado al país? El costo que va a tener. Realmente nuestros congresistas están actuando con una irresponsabilidad que yo no recuerdo haber tenido en la historia del Perú. Es muy grave lo que usted dice. Perspectivas de crecimiento. Estábamos hablando de alrededor del 4% para este año. Sí. Es poco para lo que el Perú necesita. Y la paradoja, de alguna forma, es que los vientos globales soplaban muy a nuestro favor. ¿Qué pasaría en una situación de estabilidad política? ¿Qué cosa es lo que está jugando a nuestro favor afuera en estos momentos? Bueno, mira, tenemos un frente externo
muy favorable. Después de un buen tiempo. Sí, tenemos los precios de los principales minerales que el Perú exporta en un nivel muy alto. El Perú es un país que es sujeto a crédito, ¿ya? El Perú es un país que tiene grado de inversión. Eso quiere decir que los inversionistas ven al Perú con entusiasmo. El frente externo está muy bien. El mundo está creciendo a un promedio de 4% por año. Nosotros hemos crecido el año pasado al 2.5%, menos que el promedio del mundo. ¿Y por qué hemos crecido a esa cifra? Por el ruido interno que tenemos. Y si no lo paramos ya, este año, el 2018, vamos a crecer una cifra similar o menor que la del año pasado. La discusión sobre la remuneración mínima vital, que de alguna manera yo veo ahí un palo y una zanahoria, porque en el Consejo Nacional del Trabajo se van a volver, se supone, a sentar los sindicatos, ¿no?, que se habían parado con el exministro Grados, a la hora que el exministro quiso plantear de alguna manera reformas laborales. Qué complicado es en el Perú eso, ¿no? O sea, acercarse a ese ámbito vas a salir quemado de todas maneras. Pero bueno, diera la impresión, ¿no?, que asumido que prácticamente va a ser imposible introducir reformas laborales, ¿no?, en este periodo, el gobierno saca una carta política, ¿no?, que es la del aumento del salario mínimo vital. Se ha dicho, pues, obviamente, que la productividad, ¿no?, del sector no da, ¿no?, para poder hacer un aumento importante, pero de todas maneras, claro, cuando desde el empresariado comienzan a soltar cifras como de 30, 33 soles, también suena, o sea, el trabajador puede interpretarlas como que suena una suerte de broma. ¿En qué se basa un cálculo como ese? Te cuento. A ver. En el año 2017 se juntan en el Consejo Nacional del Trabajo representantes del sector empresarial, representantes del sector sindical y el gobierno. Y se llega a acordar una fórmula para que periódicamente se revise, y según es el resultado de esta fórmula, que incluye inflación y también incluye aumento de la productividad o disminución de la productividad, y cada uno de esos dos factores tiene otros subfactores. Como resultado de eso sale un porcentaje que es el que se tiene que aplicar, pero nunca se ha aplicado, siempre ha sido una decisión política. La última fue Humala, que aumentó 100 soles sin ningún sustento. Pero hay una fórmula, entonces. Existe una fórmula. Nosotros en la Cámara de Comercio de Lima hemos calculado, ¿ya?, que aplicando esa fórmula que fue concordada entre todos, desde el año 2007 al 2017, el salario o la remuneración mínima hoy debería ser 732 soles y no 850 donde está. ¿Por qué? Porque es el resultado de una decisión política. Y lo que estamos viendo con la actitud que han asumido los sindicatos es que ellos están apuntando a presionar al presidente Kuczynski, y lo dijeron ayer en la reunión, antes de ayer en la reunión que tuvimos, que ellos iban al paro. Si no se les aceptaba un aumento de 790 soles, o sea que creciera la remuneración mínima a 1.640, ellos iban al paro. O sea, con una irresponsabilidad se maneja esto, que realmente uno dice, ¿en quién están pensando? Y ahora entiendo, pues, porque los sindicatos, ¿a quiénes representan? Elimina el 73% de los trabajadores, porque esos están en el sector informal. ¿Y el 25% cuántos están sindicalizados? No llegan al 10. O sea, no representan a nadie. Simplemente utilizan eso como un factor para poder desestabilizar. ¿Y qué responde al argumento de empresariado hambreador en ese caso? Pero es que a quienes critican y dicen, oye, el aumento de la remuneración mínima no tiene que ser una decisión política, es una decisión técnica. Y que tiene que ver con la productividad de la economía, es lo que me dice usted. Evidentemente. Mira, ¿cuánto ha sido la inflación de los últimos 2 años? Cada año ha sido más o menos 2%. Réstale pues la caída de la productividad y tú tienes más o menos 3.5%. Ese es el resultado. Cuénteme de otra manera te cuento algo. Lo que vamos a hacer al subir irresponsablemente, políticamente, una remuneración mínima, vas a hacer que las micro
y pequeñas empresas sigan cayendo en la informalidad, porque no van a poder competir con esos sueldos. La CONFIEP reconoció el aporte de campaña o anticampaña, como la querramos ver, ¿no? Anticampaña de Humala. Y todos sabemos, señor Mongilardi, que los empresarios aportan a las campañas en el Perú, y eso ha sido siempre. Y también hay un grado pues de informalidad, ¿no? O sea, y ahí están los aportantes fantasmas, y es una situación compleja. Hay límites de UITs, de repente los empresarios no quieren darse a conocer, de repente los políticos no quieren que los asocien con grandes empresas, pero lo de Odebrecht en realidad es digamos, un botón, ¿no? En una especie de ramo pues de flores bastante complicado. Y bueno, la CONFIEP ha dicho, sí, esto fue, así se aportó, y claro, acá este tipo de aportes va sobre todo a la publicidad televisiva. ¿Cómo es que funciona este mundo de las campañas y el empresariado? Yo me imagino que las próximas campañas no van a querer aportar el empresariado por ninguna parte. Pero ¿cómo funciona? ¿Cómo es esta? Bueno, porque buena parte del problema en el que estamos es ese, ¿no? Para serte honrado, no lo sé, porque yo nunca he aportado una campaña. Nunca he aportado una campaña. Miembros de la Cámara de Comercio lo habrán hecho. Campaña política. La Cámara de Comercio, de hecho, como Cámara de Comercio, jamás lo ha hecho, ni lo va a hacer tampoco. Ahora, eso en absoluto significa que los miembros de la Cámara de Comercio o los miembros de cualquier gremio puedan aportar para alguna campaña. De modo que ese no es el tema. El tema es la informalidad que hay, falta de claridad en las normas que impiden que las empresas puean aportar a Hay un temita que yo tengo desde hace días, que hemos comenzado este programa, que es, bueno, será la hora más bien que el Congreso dé una reforma electoral que pueda o transparentar el financiamiento de las campañas o aclarar las reglas de juego, para empezar, ¿no? De repente, en lugar de estar haciendo lo que hace. Totalmente de acuerdo contigo, o sea, ¿por qué no ordenar la casa? Más bien, ¿por qué no aprovechar una circunstancia como esta y decir, bueno, sí, miren, señores, nuestras campañas han sido un despelote completo, ¿no? No se sabe quién aporta, vamos, qué sé yo, a hacer la franja, ¿no?, electoral, y eliminamos la publicidad electoral, como pasó en México, que por supuesto no les va a convenir, porque las campañas electorales en el Perú son un negociazo, y tú como candidato, así pierdas, ¿no?, algo queda, no pagas tus hipotecas, no queda la crema, compras un departamento, ¿no? Entonces los políticos son los primeros interesados en que eso no ocurra. Pero hay un cinismo, ¿no?, bastante grande en la clase política por ese lado, ¿no? Creo que eso es lo que está sucediendo acá. Porque de otra forma no te explicas por qué los políticos no quieren sincerar el aporte que tienen los partidos. Mira, solamente tenemos que mirar a nuestro alrededor. ¿Qué partido político tenemos? O sea, ¿cuántos tenemos realmente operativos? Y es claro que los partidos tienen que vivir de algo. Entonces tenemos que construir un mecanismo que les permita a ellos ser partidos sólidos, y no lo que tenemos actualmente. Sincerar, ¿no? Y que no sea pues la chinganita del dueño del partido, ¿no?, que aprovecha pues para, como decimos, ¿no?, pagar hasta las tarjetas de crédito a partir pues, efectivamente, de las campañas. ¿Sabes qué? Ha llegado el momento en que tenemos que transparentar todo. Y el financiamiento de los partidos políticos tiene que ser un elemento. Tú no puedes poner un límite, por ejemplo, al financiamiento de los partidos. Lo que sí tienes que hacer es que todo quede registrado, de tal manera que, como sucede en otros países, las empresas pueden financiar. Hoy no pueden. Tienen un límite muy bajo. Claro. No, claro, lógico. Entonces eso abona también a la informalidad, porque lo que finalmente terminas es con los fantasmas, ¿no?, y con los hasta muertos que aportan en algunos casos. Es realmente preocupante la situación que usted describe. Agradecemos a Mario Mongilardi y la Cámara de Comercio de Lima, porque finalmente lo que usted está dando es una voz de los agentes económicos, ¿no? Que esto no es así nomás, ¿no? Aquí no cambiamos de presidente como si se cambiara pues una pijama y no pasa nada, ¿no? Evidentemente, ¿no?, esa no es la situación. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Enrique. Esta noche nosotros vamos a ir a una pausa y regresamos con mucho más a propósito del Día Internacional de la Mujer. No se vayan.